todos de acuerdo y desde aquí lo hemos dicho, a ver, caramba, no una ni 10 veces, 20 o más. Tiene que haber una explicación. ¿Por qué ocurrieron esas muertes que no debieron ocurrir? Pero, en fin, nuestra siguiente invitada es Delia Muñoz. Ella ha sido procuradora, ha sido ministra de Justicia también, nos acompaña, es una persona que conoce muchísimo de derecho internacional y constitucional también. ¿Hay un sesgo político? Es la pregunta ¿Qué es lo que más se ha criticado de este informe? Se dice, bueno, este es un informe que está al servicio de la causa de la izquierda en la región. Mira, es un informe de carácter político y es un informe de carácter jurídico internacional, porque para que la Comisión Interamericana venga al Perú, reúna a N personas y luego haga un informe, lo pudo hacer porque el gobierno de la señora Boluarte invitó a la comisión. Entonces, hay una invitación de carácter político ante las acusaciones que recibía, se trae a la comisión para que haga una evaluación del Estado. Eso es lo primero que tenemos que tener en consideración. Luego, tú ves el informe, hay partes que no nos gustan, partes que están equivocadas, resultados que tenemos allí, pero para mí el gobierno optó por aceptar con agrado el informe porque en la conferencia de prensa de hoy han dejado muy en claro que les alcanzaron el borrador para que el gobierno haga llegar sus observaciones e indicaron que hicieron 178 observaciones que fueron subsanadas. Pero como en ese informe se legitima la condición de gobernante constitucional de la señora Boluarte, que es un tema que yo supongo le molesta mucho, no se han preocupado de ver más allá de detalles inexactos. Exactamente lo que más destacó la presidenta ahora que recordamos la conferencia de prensa. Ella lo que dijo, aquí ha quedado claro. Ahora, no con la firmeza, digamos, hablan de la ruptura del orden constitucional, pero en otro momento también dicen que Pedro Castillo representó la esperanza de esos pueblos olvidados por el modelo extractivista y que las condiciones de reclusión de Castillo son decentes, casi, ¿no? Y que exhortan a que se siga respetando. El gobierno que invita a la comisión para que haga este informe obtiene la validación, porque ahí declaran de que el señor Castillo incurrió en actos contrarios a la Constitución, con lo cual no le dicen golpe de Estado, pero lo dejan allí para que las normas nacionales ya establezcan las condiciones. Se cuidan mucho, en ciertas partes se cuidan mucho del condicional, de no mostrar una opinión definida. Sin embargo, en otras, como en la de los atentados contra la democracia, creo que se llama el capítulo, en la página 21 más o menos hay un párrafo en el que critican al Tribunal Constitucional. O sea, el Tribunal Constitucional está dentro del capítulo de atentado contra la democracia, el órgano rector de la protección constitucional en nuestro país, ¿no? O cuestionan la elección del Congreso para la Defensoría del Pueblo, claro, por ejemplo. Pero en este tema del Tribunal Constitucional a mí sí me llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque allí en ese párrafo, si lo puedes ubicar, son contundentes, dicen de que el tribunal al informe y que constituye como que estuviera atentando contra la democracia dentro del título. Y el Tribunal Constitucional es el que cierra la instancia nacional y la abre a la supervisión, ¿no? Y entonces, ¿qué? ¿Y están adelantando opinión? Ya nadie va a poder reclamar. Vuelvo por a la esos pregunta, casos, así ¿no? de clara. Entonces, diría que es un informe politizado, es cargado, un informe, sazonado con un toque de política. Es un informe jurídico y con una determinada orientación política, como todo lo que se maneja en el sistema internacional, ¿no? El sistema internacional es como el sistema local. ¿Qué viene después de este informe? Nuevamente, lo más importante para mí es lo que viene. Nos guste o no nos guste el informe, eso ya ahora es irrelevante. El informe está allí. Es un documento oficial, es un documento que integra el paquete de normas para Perú del sistema interamericano, tiene recomendaciones. Entonces, el Perú tiene que ver cómo ejecuta las recomendaciones, que son 26, ¿no? De diferente tipo. Y en la conferencia de prensa, la presidenta de la comisión, como otros comisionados, incluyendo el relator peruano, dice, nos ponemos a disposición para armar un mecanismo de seguimiento, o sea, armar un procedimiento de monitoreo para cumplir con las 26 recomendaciones. Pero entonces, dejan que a criterio del gobierno, si es que el gobierno
quiere o no quiere esa asesoría o monitoreo, no Claro, le imponen. pero como estamos en un informe que te está declarando, estamos ante graves vulneraciones de derechos humanos, donde habrían hasta ocurrido ejecuciones extrajudiciales, evidentemente, si tú fueras la gobernante, vas a querer tener un mecanismo de seguimiento para tú estar en una situación de demostrar que estás cumpliendo con todas las ¿Y eso pautas es lo que va a pasar? convencionales. Para mí eso es lo que viene, ¿no? Hace 22 años tuvimos también un mecanismo de seguimiento para lo que se llamaron los casos del comunicado de prensa conjunto. Una vez de que se establece la obligación internacional, puedes cambiar de gobierno, pueden venir otras personas, pero tú ya no puedes dejar sin efecto lo acordado, ¿no? Esa es una de las características de los procesos de supervisión en sede internacional. ¿Eso qué significa en la práctica? Que vamos a tener comisionados, nuevas misiones que van a venir cada tanto para ver si en efecto estamos haciendo lo que la comisión le ha recomendado. Así es. ¿Sí? No necesariamente viniendo, cuando tú creas ya un mecanismo de seguimiento, te convocan como Estado que vayas a la sede de la comisión a que informes los avances. Las víctimas señalan si es de que se están realizando o no las recomendaciones planteadas, pero ya se arma un esquema en el cual tú tienes que encauzar una serie de acciones por parte del Estado peruano. No, para mí eso es lo más delicado. Si te gusta, no te gusta, podemos discutir muchísimo sobre eso. El tema es ahora cómo va a hacer el Estado peruano para cumplir con esas 26 recomendaciones. Eso. ¿A qué se va a comprometer? Exacto. ¿Qué cosa es lo que va a dar a cambio? ¿Qué cosa es lo que va a entregar? Y fíjate que las recomendaciones van del tema del diálogo, reformas constitucionales, Vayamos un poco a eso. procesos penales para investigar y sancionar, Así es. capacitación a militares y policías que para mí no sé qué cosa lo van a capacitar cuando ya estudian en la Escuela de Derechos Humanos. Entonces, ¿cómo se van a ejecutar esas 26 recomendaciones? Y el actual ministro de Justicia hace 2 o 3 días ha declarado que él va a aplicar todas las recomendaciones, ¿no? A ver, vayamos para que los televidentes entiendan un poquito más cuáles son esas recomendaciones. Hay algunas polémicas. Acá tengo abierta la lista precisamente. Hay una que usted mencionaba que dice tomar las medidas normativas o de otra índole que sean necesarias para que las armas de fuego estén excluidas en los dispositivos utilizados para el control de la protesta. ¿Esto qué quiere decir? Si retrotraemos esta recomendación que el Estado se comprometería a acatar al momento de la protesta, que mientras se incendia un aeropuerto, la policía o la Fuerza Armada va a tener que ir a controlar esto sin armas? Es la pregunta, porque la recomendación dice tomar la medida normativa, es decir, incorporarlo a la legislación o al reglamento. Allí tú entras en una ¿No es una situación intromisión? de colisión, porque constituye un deber moral del Estado el hacer prevalecer el orden interno y según nuestras leyes internas que están regulando el legítimo uso de la fuerza, que están también reglamentadas y que se aplican, el Estado es el que establece en qué momento usa armas y qué tipo de armas. Por Acá ejemplo, te van a querer monitorear cómo debe ser tu protocolo de atención de protesta. por eso digo, no hay una intervención ahí. Pero ¿Qué por van a eso, decir las Fuerzas ¿por Armadas y qué la la policía de Cancillería y el Ministerio de Justicia, cuando le han pasado ese borrador, ha debido objetarlo en ese momento, ¿no? Decirle, oye, acá tú no me puedes colocar esto, yo no acepto porque me estás condicionando la forma. O sea, ¿qué pasa si tenemos, ponte que la guerrilla del país X de Brasil, de Ecuador, de Colombia, se viene y se se infiltran en unas protestas? No podemos hacer nada. No podemos llevar armas. La No policía podemos. no puede llevar Ahora, armas. ¿qué tipo de armas estamos hablando? Las armas tienen diferentes categorías. Hay las armas letales, las armas no letales, ¿no? Entonces, ¿de qué armas estamos hablando? Acá dice armas de fuego excluidas de los dispositivos utilizados, es decir, nada, ningún arma de fuego, por lo pronto. Lo otro dice, ¿no? Asegurar que la participación de la Fuerza Armada en tarea de seguridad sea extraordinaria y siempre subordinada a la autoridad civil.
Eso, por ejemplo, lo tenemos establecido ya en la Constitución, que está claramente señalada la competencia de la policía, que es la que tiene control del orden interno, y la Fuerza Armada guarecer las fronteras. Y en la ley peruana de desarrollo del uso de la fuerza está claramente establecido que cuando la Fuerza Armada entra para apoyar a la policía, su rol es prestar custodia a los centros especiales para liberar a la policía y que estos puedan ir al control del orden público. Entonces, eso ya está regulado. Entonces, ¿a santo de qué viene esa recomendación? ¿Qué se va a querer implementar si ya lo tenemos establecido en una ley y en un reglamento nacional? Pensaba y le ponía el ejemplo del aeropuerto tomado, por ejemplo, o los incendios que hemos visto de comisarías. ¿Qué hace un policía al que le están lanzando antorchas para prenderle fuego a la comisaría? ¿Qué tocaría hacer para estar dentro de lo que propone la comisión? Mira, lo que uno tiene que tener presente es que el Estado tiene diferentes niveles de obligación. Tiene la obligación de garantizar la protesta, ¿no es cierto? Pero la protesta pacífica, no la protesta violenta. Toda la normativa internacional y la doctrina internacional habilitan al Estado a que utilice armas proporcionales o armas adecuadas para contener la protesta cuando no es pacífica, ¿no? Luego, el Estado tiene como rol también garantizar el libre tránsito, evitar de que se dañen bienes o propiedades de terceros. O sea, el Estado tiene que cumplir un paquete de normas y además, es en cada caso concreto donde va a establecer su forma de intervención. Sí. Si nos dicen de que no puedes llevar ningún tipo de armas de fuego para nada, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con los incrementos de la violencia que estamos viviendo y que se ha desatado en los momentos de protesta? El Estado lo que no puede hacer es utilizar indiscriminadamente la fuerza. El Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza y tiene categorías y la gente de la policía está totalmente capacitada. Quien ha escrito eso es alguien que no conoce los programas de capacitación que tiene la policía, cómo para cada operación se hace un protocolo, cómo es de que intervienen, cómo es de que los servicios de inteligencia de la policía establecen el mecanismo y los tipos de intervención que se deben de realizar. No, es delicado porque solamente, nuevamente, para que los televidentes que no han tenido acceso directo al documento, que no lo han leído, hay un momento en el que dice abstenerse de adoptar reformas legislativas o constitucionales que debiliten a la autonomía e independencia del Sistema Nacional Electoral o el Poder Judicial. Mira, esos son modelos. ¿Cuál es el criterio? ¿Quién decide lo que puede hacer, qué reforma legislativa puede hacer el Congreso o qué reforma constitucional puede hacer el Congreso? ¿Quién interpreta si esa norma afecta o no la autonomía? ¿La Comisión? Mira, esos son modelos. Nosotros podemos querer tener una justicia privada, podemos querer tener solamente arbitraje, podemos querer tener solamente poder judicial, podemos querer tener un modelo electoral determinado. Eso forma parte de las autonomías de cada Estado. Allí la Comisión no te puede decir, tiene que ser este modelo o tiene que ser lo otro, ni tampoco, para mí es un exceso, porque además, cuando tú vas a la parte de inicio del informe, te dicen cuál es el marco del informe. Te dicen, es por los hechos de violencia. Entonces, ¿qué tiene que ver la actividad del Congreso, primer poder del Estado elegido por el pueblo, para realizar modificaciones? Hay una parte en la que dice que debe abstenerse mientras persista algo así como la poca aceptación. Oye, la poca aceptación no sustituye a la elección popular en el momento en el que convocamos elecciones, que es el momento estelar de una sociedad democrática. La pregunta clave ¿es lo mejor para el Perú denunciar, digamos, la Corte, salirnos de la competencia? No, porque no solucionas ningún problema. Si tú te retiras, el Estado es soberano de escoger en qué momento puede retirarse o no de un tratado, entre ellos de la Convención Americana, que trae el paquete de derechos humanos, Comisión y Corte. Pero estas entidades mantienen la competencia de supervisión hasta el momento en el que te retiras. O sea, sería hasta, si nos retirásemos hoy de la Convención Americana, operaría un año después, o sea, ¿qué día es hoy? 3 de mayo, ¿no?
operaría 3 de mayo del 2024 y hacia ese entonces mantiene competencia por todo lo acontecido en ese periodo, ¿no? Entonces, no te sería de utilidad. Además, hay otro tema, ahí está el paquete de derechos fundamentales que todos invocamos en diferentes momentos de crisis política, ¿no? Y finalmente, ahora estamos en el ámbito internacional en todo lo que se llama Business and Human Rights. Los tratados de libre comercio están sujetos al cumplimiento de pautas establecidas para derechos fundamentales o derechos humanos, ¿no? El Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, de Perú con Estados Unidos, tiene establecido un sistema de supervisión para cumplimiento de norma laboral o medioambiental, o sea, son derechos fundamentales. Entonces, se complicaría mucho la situación del Perú, me parece, desde el punto de vista internacional, porque estamos totalmente vinculados. Además, otra cosa que se debe tener en cuenta, el Perú está supeditado no solamente a la Corte de San José o a la Comisión Internacional de Migraciones, de Comercio, al CIADI, a la Corte Internacional de la Haya, a la Corte Penal, al Tribunal Andino de Justicia, ¿no? Entonces, ¿qué cosa? ¿Nos vamos a salir de todos y nos vamos a convertir en una isla? Muchísimas gracias, Delia, por haber estado con nosotros esta noche. Usualmente la tenemos en Zoom, así que es mucho mejor poder hablar así cara a cara. Gracias. Tenemos que ir a una pausa.